compartir con ustedes algo de la palabra del Señor, pero también, como hemos dicho, hemos estado anunciando durante este mes estudios acerca de la historia de la Iglesia y la Iglesia actual, o sea, ver lo que pasó en la historia de la Iglesia trayéndolo a nuestros tiempos y viendo en sí los errores, los aciertos, bueno, todo lo que la historia nos depara, ¿no? Algunos dicen que los tiempos de ahora son mejores, seguramente en algunos aspectos lo son, pero el hombre sigue teniendo los mismos conflictos, los mismos problemas, las mismas necesidades. Sigue habiendo crímenes, sigue habiendo actos ilícitos, sigue habiendo abusos, sigue habiendo corrupción y todo eso. Entonces, evidentemente, no ha cambiado mucho el asunto, ¿no? Eso ha sido desde un comienzo. Y por eso es bueno estudiar un poco. Hoy me voy a dedicar a un tiempo de la historia del hombre que quizás espero que le pueda interesar, y si no, voy a tratar de que le interese. Pero es un tiempo que tiene mucha importancia en la historia de la cristiandad. Es un tiempo que a nosotros, como creyentes, nos benefició, porque de ahí un poco venimos. O sea, nosotros decimos que somos una iglesia bíblica apegada al Nuevo Testamento, que nació en el día de Pentecostés, y es cierto, seguimos la doctrina de los apóstoles, la palabra del Señor, pero para que estemos hoy aquí como iglesia evangélica, para que estemos nosotros como creyentes, creyendo en la palabra del Señor, durante muchos siglos muchos hermanos sufrieron y padecieron por causa del Evangelio, por causa de respetar y guardar la palabra de Dios. Por eso vamos a tener en el día de hoy, el título es la Iglesia en la Edad Media y la Iglesia actual. Vamos a poner comienza, hermano, no sea problema, no tenga miedo, hágalo. La Iglesia en la Edad Media y la Iglesia actual, ese es más o menos el título, y vamos a ver algunas cositas de los chicos que han estudiado historia, si es que han estudiado para rendir, algunos no estudian, pero si es que han estudiado para rendir, han estudiado algo de la Edad Media. Los que no, vamos a tratar de aprender un poco esta noche. Voy a hablar primero de la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media se llama al lapso de tiempo entre el año 500 y el 1500 aproximadamente. O sea, aproximadamente entre el 500 y 1500 tuvo la duración la Edad Media, o sea que duró 1000 años aproximadamente, y tuvo una característica. La Edad Media es llamada por los historiadores a través de la historia del hombre como la Edad Oscura. Ya podrán darse cuenta por qué le dicen Edad Oscura, ¿no? Muchas de las prácticas que se hicieron, muchas de las brujerías, hechicerías, maldades y todas las cosas que usted conoce, el uso de la sal fuera de la casa, el vampirismo, beber sangre, todo eso, nace en la Edad Media. Así que mire si no fue una edad oscura. Entonces, en esa época el cristianismo estaba como desguarnecido porque lo único que había de cristiano era Roma, la capital del imperio, porque era el obispado más grande que había, y empezó a tomar poder, y de ser un poder, entre comillas, religioso, espiritual, se convirtió con los años en un poder político. Porque para poder subsistir empezó a casarse, primero con el Imperio Romano y después con los señores feudales, para poder tener poder.
Lamentablemente esto destruyó a la iglesia. Ojo, no quiere decir que toda la iglesia era mala. En ese tiempo hubo muchos hermanos misioneros que salieron a predicar la palabra del Señor en la Edad Media. Hubo misioneros como un tal Winfrido, que salió siendo un hombre de las tribus bárbaras que se convirtió al Señor a predicarle a los alemanes, a los teutones, tribus bárbaras. Eran bravísimos. A la selección alemana le dicen los teutones, por eso. Son tribus alemanas, ¿no? Todos rubios con ojos claros, cabeza oligocéfala se llama, y piel blanca. Y salieron a predicarle estos predicadores y a ganarlos para el Señor. Una anécdota: uno de esos predicadores llega a los bárbaros que adoraban a un solo Dios que se llamaba Thor. Los chicos saben que Thor sale un dibujito animado, ¿no? Thor es el dios de los, o salen los semihéroes, esos que salen de Marvel. Bueno, Thor era un dios que era el trueno. Thor significa trueno, thunder en inglés, ¿no? Thor. Y ellos le tenían mucho miedo al trueno, porque en la zona del norte de Europa llueve muchísimo, 2.500 milímetros por año, el doble que Buenos Aires, así que permanente hay tormenta. Entonces le tenían miedo a los truenos, para ellos era como un dios, con su fuerza, su energía. Y este siervo del Señor cruzó los Alpes y se enfrentó a los seguidores de Thor con un hacha y la Biblia del otro lado, pero no para matarlos, ¿no? Y les dijo, porque lo iban a matar: si Jesucristo es el Señor, vamos a esperar una noche de tormenta y yo con el hacha voy a bajar el altar de Thor. Si Jesucristo es el Señor, a mí no me va a pasar nada, pero si Thor es Dios, me va a caer un rayo y me va a matar. Era muy común que murieran con las hachas por la caída de un rayo, era muy, muy común. Entonces este siervo del Señor empezó a agarrar con el hacha y rompió el altar en medio de una tormenta que caían rayos por todo lado y no le cayó a él. 3.000 almas se entregaron al Señor. Pocos saben esto, pero es histórico. Sin que lo mandara a Roma, nada, el hermano sintió un llamado por esa gente que era ignorante, no para matarla, sino para darle la palabra del Señor. Amén. Bien, entonces eso era la Edad Media. No era fácil ser misionero, no era fácil ser siervo de Dios. Creo que hoy tampoco lo es, pero era difícil. Era una época difícil donde proliferaban las pestes. Y muchos dicen, hermano, pero hemos tenido una hace poco, ¿ves? El COVID-19 fue una peste que afectó al mundo. Pensábamos que ya no había más pestes, pero el Señor profetizó en sus palabras. Si leemos Lucas capítulo 21, 11, podemos leer allí que el Señor lo dijo. Lucas capítulo 21, en el nombre del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Entre otras cosas, dijo allí el 11, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Muestran por internet señales en el cielo, hay temor de que un meteorito nos caiga. Dice que hay gran temor. El COVID nos causó terror a todos, ¿no es así? Nos encerramos con miedo. La muerte estaba cerca. Bueno, eso pasó en la Edad Media. El tema es que fue distinto ahora en algunos aspectos, pero la peste estuvo. Y hubo pestes tremendas. Siempre hubo peste en la humanidad, desde un comienzo. Y la Biblia habla de pestes. Pero en la Edad Media fueron pestes que masacraron a la humanidad.
el 60% de Europa murió por la peste negra. El 60%, o sea, de cada 10 personas, 6 murieron. Todavía no se sabe qué era la peste negra. Han investigado, buscado. Le dijeron peste negra porque se formaban como bubones acá en la garganta y en la ingle, y después reventaba y la persona se iba en sangre, se asfixiaba. Horrible. Padres que dejaban a los hijos, hijos que dejaban a los padres enfermos. El peor recuerdo que puede tener Europa fue la peste negra. Le reitero, de cada 10, 6 murieron. Entonces, sabía lo que era eso. Esto creó un clima dentro de Europa que empezó a florecer. ¿En qué sentido? Bueno, se dieron cuenta que la iglesia no tenía respuesta para la peste. Es más, las autoridades de Roma, en vez de salir a luchar, a ayudar a la gente, los grandes líderes, los obispos de Roma y los grandes prelados de aquella época, se encerraron y no salieron. En vez de salir a predicar, a hablar. Y no tuvieron la mejor idea que echarle la culpa a otros. ¿Viste? Es como Adán, Eva, la mujer que me diste, y la mujer, la serpiente. Y así, cada uno fue echando la culpa. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, culpemos a las minorías. Y se largaron, algunos se volvieron tan santos que se autoflagelaban para agradar a Dios y pedir perdón por los pecados. O sea, desnudos, o sea, se vestían con una toga acá y se golpeaban el cuerpo y se lastimaban y decían de esa manera a ver si Dios nos agrada, pensando que ese sacrificio podía parar la peste. No la paró. Otros tomaron otra filosofía, pero lo peor de todo fue que las autoridades religiosas se escondieron y quedaron muy mal paradas ante la sociedad. En vez de salir, se metieron adentro. Que mueran los otros. Entonces, eso trajo un clima dentro de la sociedad europea que fue muy intenso. La gente empezó a... Pero, ¿el cristianismo nos puede ayudar en algo? La gente se ve desesperanzado, ya no creía en nada. Algunos se largaron a decir, bueno, si vamos a morir y no hay esperanza, festejemos, hagamos fiesta. Especialmente en algunos sectores de Austria e Italia. Y de ahí nace un término que ustedes conocen que se llama la dolce vita, la dulce vida. Disfrutemos de la vida mientras la tengamos. En eso degeneró. Y lo peor de todo, lo más triste de todo, es que al no haber respuesta, empezó a haber respuesta en otras cosas. Buscaron, como dice la carta a los Colosenses, filosofías vanas y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, según los hombres. Así dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. Los hermanos, en vez de creer en Cristo, habían adoptado filosofía. No sabemos qué es esa filosofía vana y hueca sutileza según los hombres. Seguramente que debe ser alguna filosofía griega. No nos explica exactamente qué era, pero les dice claramente el apóstol Pablo, eso no es según Cristo. Amén. Entonces, los hermanos comenzaron allí surgió algo en la Edad Media. No queremos depender mucho de la iglesia en esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a aprender, porque se desarrolla en esa época un concepto que ya venía desde la época del apóstol Pablo, que se llama el conocimiento. O sea, la gente quería alcanzar el conocimiento divino de Dios, de un ser superior, por medio de su mente y de su razonamiento. Esa doctrina se llama
gnosticismo. Gnos, conocimiento, o sea, la ciencia del conocimiento. Yo voy a alcanzar el conocimiento de Dios con mi mente. Medio tipo, y usted dice, ¿pero eso existe hoy día? Sí, hermano. New Age dice eso, la nueva era. Yo puedo, yo lo hago. Y el hombre cree que porque ha alcanzado algún conocimiento, tenemos televisores, celulares, internet, cree que por eso ya es superior a Dios y ya quiere ser Dios. Y dice, vamos a buscar vida en otros planetas. Lo mismo que pasó en la Edad Media. Entonces surgió un movimiento que se llama el escolasticismo. Ahí está escrito, lo tiene ahí. Es una palabra latina que también deriva de una palabra griega, escolástico, que significa, o sea, tiene un significado interesante. Eso surge en la época medieval como erudito y escolar. De ahí viene escuela, de escolasticismo. Entonces dijeron, lo feo del escolasticismo, que es teología y filosofía junta, o sea, el saber humano con la teología de Dios la mezclaron, hicieron como un sándwich allá, ¿no? Y así vamos a encontrar a Dios. Y usó filosofía griega, pensamiento, los griegos que eran muy pensadores, Aristóteles, Sócrates, y metieron toda esa doctrina para alcanzar ¿qué? El cristianismo, el conocimiento de Dios. Ya les voy a explicar qué cosas no podían explicarse, por eso no podían llegar al conocimiento pleno de Dios. Entonces, usaron esto para llegar a la revelación o comprender la revelación del cristianismo. No llegaron a eso, por supuesto, nunca lo pudieron hacer, pero lo positivo de todo esto es que el escolasticismo trajo el inicio donde el cristianismo después, con los años, pudo avanzar. Las universidades. Todas las universidades antiguas que usted conoce, la Sorbona, Salamanca, Oxford, Cambridge, son universidades, Bolonia en Italia, Salamanca en España, datan entre el año 1080 y 1300. Son antiquísimas. No se enseñaba mucho, pero comenzó el tema de aprender. El problema es que tanto aprender los llevó ¿a qué? A alejarse de Dios. Porque valía más la sabiduría humana que el conocimiento del Dios pleno, ¿me entiende? Y no va contrario a esto, hermano, porque en los países donde el cristianismo ha prosperado es donde más conocimiento se ha exaltado. Y la Biblia dice en el libro de Daniel, en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Así que eso está profetizado. Vamos a leer Romanos, y le voy a explicar qué cuestionaba el escolasticismo. Capítulo 1, versículo 18. Leemos hasta el 24. Romanos capítulo 1, 18 al 24. Bueno, hasta el 25 podemos leer. Dice, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron bien y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Clarísimo. La palabra del Señor, entonces, el problema es que el conocimiento del hombre empezó a cuestionar a Dios. El principal cuestionamiento que en la Edad Media se hizo es: ¿por qué Cristo, siendo hombre, es Dios? ¿Puede ser un hombre Dios? Y el otro cuestionamiento: ¿de dónde viene todo? El universo. ¿Quién creó el cielo y la tierra, los cielos y la tierra? Entonces comenzaron a ver, bueno, vamos a investigar y a ver. El hombre actual inventa cada cosa que Dios me libre, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces. Acá hay un profesor, sabe de eso. Pero hay que tener más fe que un creyente para decir que esta roca en Islandia tiene 4.754 millones de años. ¡Wow! La falsamente llamada ciencia que me quiere hacer creer que esa roca tiene tantos miles de millones de años. Es más, dijeron que el Big Bang se produjo, o la primera explosión donde nace todo, y nacemos nosotros. Esa primera explosión fue hace 13.500 millones de años. Ahora han descubierto que hay galaxias detrás del Big Bang, con los telescopios que han mandado al espacio. O sea, se les cayó toda la teoría. Entonces dice la palabra, profesando ser sabios, hicieron necios. Las cosas que nosotros vemos, la grandeza de Dios se hace claramente visible por las cosas que vemos. De modo que no hay excusa, hermano. Cuando nos levantamos en la mañana y vemos el sol, vemos la luna, cuando está allá en el horizonte y se ve gigante por la atmósfera, la agranda más, qué maravilloso, nos ponemos contentos y felices. Y decimos, gracias Señor. Amén. Cuando vemos las estrellas, a veces he tenido algunas charlas con el pastor Julio Torres y me decía, el hermano ha trabajado muchísimos años, décadas y décadas en el Leoncito para la universidad, viendo galaxias, viendo los planetas. Y él me decía que cada vez que veía cosas nuevas, más gracias le daba a Dios por su grandeza. Amén. Porque no hay explicación, hermano. Tarda 20 minutos una señal en llegar a Marte. ¿Usted cree que vamos a llegar a una estrella que está a 8 años luz? Hermanos, Dios hizo todo grande y el hombre quiso aprender y saber. Bueno, la arquitectura fue un reflejo de lo que había en el interior del hombre. Queremos ser grandes y hacer cosas grandes y aún, entre comillas, para Dios. ¿Se acuerda la Torre de Babel? ¿Qué quisieron construir? Una torre para llegar hasta ¿dónde? Al cielo. El ego del hombre, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? Les confundió las lenguas. Se acabó el problema. Construyeron en la Edad Media los edificios más grandes que todavía siguen siendo una maravilla, el hombre queriendo ser superior. Las grandes catedrales de la Edad Media, la Torre de Pisa del año 1076. Y dígame si no está bien hecha porque se ha inclinado varios grados y no se cae, ¿no? Así que todo eso muestra lo que el hombre quería hacer. Realmente es un misterio, porque construir sin tener andamios como los de ahora, sin tener el cemento que está ahora, es una maravilla. Pero mostraba lo que había en el corazón del hombre.
Eso no es nuevo, hermano, porque nosotros podemos ver hoy día cómo construyen grandes torres. No sé para qué, en el pleno desierto, torre de 900 metros de altura, 123 pisos, hermano. ¿Se ha puesto a pensar eso? El ego del hombre. Quiero llegar lo más alto, como querían llegar en la Torre de Babel. Y el Señor nos ayuda a comprender, hermano, esto que ha pasado a través de los tiempos sigue pasando hoy. Y que Dios nos ayude como iglesia a entender los tiempos y a que el conocimiento humano no nos desvíe del conocimiento de Dios. A que la sabiduría del hombre no nos saque de quién es Dios y cuál es su poder. Podemos mirar todo eso. Filipenses 2, podemos leer allí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Filipenses capítulo 2. La carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Filipos, capítulo 2, leemos allí verso 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Podemos hacer torres gigantes, podemos hacer construcciones tremendas. Ya desde las pirámides construían tumbas altas y gigantes, porque el hombre creía que después de muerto seguía viviendo y comiendo lo mismo que comía en la tierra. Pero la palabra del Señor dice que hay un solo Dios que fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesús. Y un día, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Dice, los que están ¿en dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor. Así que no hay lugar donde podamos escapar del Señor. Como dice el libro de Salmo, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo del universo, de allí os traeré y os recogeré, dice el Señor. Así que se vayan naves espaciales a donde sea, a Titán, a Ganímedes, a Neptuno, a donde sean, allá el Señor los va a alcanzar. Así que, hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para no dejarnos caer en muchos de esos pensamientos. El gnosticismo es peligrosísimo, hermano, porque es sabiduría de hombre contra la sabiduría de Dios. Conocer no es malo, aprender no es malo, pero hay que pedirle a Dios discernimiento, que lo que aprendamos sepamos saber qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto, qué está bien delante de Dios y qué está mal delante de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene y me edifica. Así que tenemos que tener esa capacidad y el creyente puede hacerlo, hermano. Bueno, seguimos con la Edad Media, ahora entramos a algo un poquito más espiritual. Hemos hablado algo, por ahí es medio aburrido la historia, espero que no sea así esta noche, pero quiero hablar sobre qué pasó con algunos movimientos en la Edad Media, porque no crea que esto solo pasó. En la Edad Media pasó otra cosa. Pasamos a la diapositiva próxima. Esto es breve, lo digo rápido porque quiero adentrarlos después en los grandes movimientos, pero esto tiene mucho que ver, ya lo vamos a ver. Primero,
la Edad Media culmina con acontecimientos importantes en la historia de la humanidad. Primero es la imprenta. 1453, Juan Gutenberg diseña una tipografía con madera primero, y después se dan cuenta que es mejor el plomo, que es mejor el metal. Y Juan Gutenberg, lo primero que imprime, ¿sabe qué es? La Biblia. 300 ejemplares de la Biblia. Hace poco se vendió en Estados Unidos un ejemplar de la Biblia en $20 millones. Un ejemplar de Gutenberg. La librería no la tiene acá. No la podríamos comprar nunca. Pero qué maravillosa realidad, ¿no? Algo pasó. La imprenta ayudó un poco a que ya no eran las cosas escritas. Hasta ese momento todo era escrito a mano, hermano. En papel o papiro, en lo que sea, en cuero. Era escrito a mano. Con la invención de la imprenta, Gutenberg pudo hacer 300 Biblias. Cuando los escribas judaicos demoraban años en transcribir el Antiguo Testamento. ¿No es maravilloso eso? Esa invención ayudó mucho. Los grandes descubrimientos. Se abrió la mente del hombre. Descubren América. Pensaron que era la India, pero descubren América en realidad. Se dieron cuenta que la Tierra no era tan plana como creían. Aunque todavía hay terraplanistas, ¿no? Pero descubren un nuevo continente. Descubren que la Tierra era enorme. Entonces, todos esos descubrimientos empezaron a hacer pensar a la gente. Y dentro de la iglesia ya va a ver que pasa algo. La pólvora, bueno, la traen de China. Los chinos fueron los inventores de la pólvora. ¿Ha visto que decimos siempre el inventor de la pólvora? Pero los chinos inventaron la pólvora. Pero ellos lo usaban para fuegos artificiales nada más. Los europeos lo empezaron a usar con fines bélicos. Para usar el cañón, el arcabuz, ¿se acuerdan? Había que cargar con la balita. Pero era muy efectivo. Y en las guerras tenía mucho poder. Entonces todo eso trajo aparejado algo que iba a ayudar muchísimo. Bueno, y por último la brújula, que también es otra invención importante. Se dieron cuenta que la aguja apuntaba siempre al norte, que era el polo norte magnético, y eso ayudó a los marineros en alta mar a guiarse. Vamos a la otra diapositiva. Bien, en este tiempo surgen algunos movimientos cristianos importantísimos. Yo voy a nombrar 3 nada más, porque si tuviéramos que nombrar a todos vamos a estar mucho tiempo, pero voy a nombrar 3. En primer término, el más antiguo, que data del año 1100 más o menos, 1170 aproximadamente, se llamó los valdenses. ¿Quiénes eran los valdenses? Bueno, cerca de la ciudad de Lyon, en Francia, había un señor que se llamaba Pedro Baldo. Era muy rico, comerciante. Tenía una cadena de supermercados, me imagino, porque era muy rico. Dice la historia que Pedro Baldo tuvo un encuentro con el Señor, cansado de las riquezas y cansado de la religión muerta. Pedro Baldo vendió todo lo que tenía y dijo: yo sigo al Señor. La mitad de su fortuna la empleó para hacer escritos a manuscrito bíblicos, para que la gente leyera la palabra en latín. Y la otra mitad de la fortuna la entregó a los pobres de Lyon, en Francia. Y salió a predicar la palabra del Señor. Y predicaba que el único Señor y Salvador era Cristo, y la única palabra autoritativa no era la de Roma, sino la palabra del Señor.
Bueno, por supuesto, no se sabe si lo mataron a Pedro Baldo o murió, se sabe el tiempo de su nacimiento, pero no del tiempo de su muerte. Pero el movimiento de los valdenses logró que 1 millón de personas conocieran al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por supuesto, todavía, o sea, hasta hace poco, se perseguía y se mataba a los valdenses. Es más, el Vaticano, en el 2015, en una conferencia en el norte de Italia, en Piamonte, le pide perdón por el trato inhumano y sádico de la iglesia del siglo XII. Mire usted, o sea, después de 800 y pico de años le pide perdón y habían matado a 30.000, 40.000 y 50.000 personas. ¿No es tremendo esto, hermano? Pero a pesar de todo, había personas que querían y buscaban la santidad de Dios y buscaban que Cristo sea proclamado. Amén, hermano. A pesar de los errores de los hombres. Otro es John Wycliffe. Ese sí era un monje inglés, era monje, pero no cualquier monje. Este era un excelente siervo del Señor que comenzó a buscar de Dios muy joven. Y él decía, entre otras cosas, que la Biblia era la autoridad y por esa razón fue el primero que tradujo la Biblia al inglés, la versión más antigua traducida a un idioma moderno, porque hasta ese momento la Biblia estaba traducida solo en el griego y en latín, la Vulgata y la Septuaginta. Pero ahora este hombre en 1378 traduce la Biblia al inglés, que es la Biblia que hoy usan los norteamericanos, la King James del Rey Santiago. Es la misma Biblia, por supuesto renovada con el idioma, como la nuestra, Reina Valera. Así que mire la tarea que hizo John Wycliffe, este gran siervo del Señor. Hizo tanto por que la palabra del Señor fuera predicada que dijo que Roma era una cuna de corruptos. Entonces, cuando muere John Wycliffe, salen a perseguirlo y llegan a Inglaterra y descubren la tumba de John Wycliffe. Y no tienen mejor idea, hasta dónde llega la maldad, ¿no?, de desenterrar los huesos de John Wycliffe, quemarlos y tirarlos para que nadie sepa dónde está. Ese era el odio. Era uno de ellos, era un monje, pero amaba al Señor y quería que la palabra llegara a todos los rincones de la tierra. Por eso traduce la Biblia al inglés, cosa que hizo después don Martín Lutero. Y por último, Juan Hus, el reformador de Bohemia. Bohemia es el centro de Europa, hoy le llamamos la República Checa. ¿La sentí nombrar? República Checa. Antes era Checoslovaquia y hace poco se partió en dos. Es muy común en Europa que los países se partan. República Checa de un lado y Eslovaquia del otro. Y la capital de la República Checa es Praga. Es una ciudad muy bonita, cruzada por el río Danubio. Y en esa ciudad era profesor el obispo de Praga, llamado Juan Hus, profesor de Biblia, profesor de literatura. Y Juan Hus empezó a despertarse y entre algunas cosas que él decía, me rebelo contra la venta de indulgencia de Roma aquí en Bohemia, porque lo que hacen es quitarle el dinero a la gente para venderles un falso cielo. ¿Qué tal? Las indulgencias, que es contra lo que luchó Lutero, era un papel donde decía, yo te indulto, pero a cambio de eso tenés que darme plata. Pero no tengo plata, tengo una parcela de mi padre, bueno, dámela. O sea, vendían un pedazo de cielo por un pedazo de
tierra. Eso era la indulgencia, tremendo. Entonces, por esa razón, entonces, fue condenado. Él dijo, la única cabeza de la iglesia es Cristo. No hay nadie, ni en Roma, ni en ningún lugar, que sea la cabeza de la iglesia. Se condenó solo, pobre hombre, ¿no? Bueno, pobre decimos nosotros, pero era un gran siervo del Señor. Lo que pasa, él estaba en Bohemia y era muy querido por el pueblo, Juan Hus. Pero el rey de Bohemia era muy sinvergüenza, porque de las indulgencias que vendía la Iglesia Católica, le pasaba una parte al rey. Ah, ¿entendió? Parece Argentina, Bohemia, ¿no? Le pasaba una parte al rey. Entonces el rey, cuando Roma le dice, mirá, hay que arrestar a ese Juan Hus, condenarlo, vea la película, Juan Hus, hay una película muy linda. Cuando lo toman preso, dice, mirá, no te podemos ayudar, pero vamos a hacer lo posible. No hicieron nada de lo posible, lo condenaron a la hoguera a quemarlo vivo. Dicen que cuando él murió, cantaba salmos y cánticos al Señor. Se estaba quemando vivo, hermano, y cantaba salmos al Señor. Gloria a Dios. Y antes de que lo quemaran, vino el verdugo para ponerle una capucha, que era muy común para que la gente no lo viera sufrir y él no sufriera viendo a la gente. Y él le dijo, no me la pongas, no quiero. Y él le dijo al verdugo, hoy vas a matar un ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne al cual no vas a poder matar. Muchos dijeron, está loco este hombre, ¿qué dijo? Está disfariando porque va a morir, condenado a muerte. El nombre Hus en el idioma checoslovaco significa ganso. 102 años después, 1517, el doctor Martín Lutero clava contra Roma las 95 proposiciones en Wittenberg. ¿Sabe cuál es el símbolo de Wittenberg? El cisne. Aleluya. Cómo el Señor habló al hermano y le reveló lo que iba a pasar, ¿no? Así que en ese tiempo vemos lo que sucedía. Mire, el texto que voy a leer está en Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. Es un texto muy bonito que lo usó tanto Hus como Martín Lutero. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Le habla a los romanos, el apóstol Pablo, dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe... Fuerte, más el justo por la fe. Vamos a vivir por la fe en el Señor. Entonces, Juan Hus sostenía esto. Lutero dijo, este texto, cuando empezó a aprender Biblia, porque lo pusieron de profesor de Biblia, y no sabía Biblia, entonces tuvo que aprender la Biblia para enseñarle a los alumnos, como monje, la palabra del Señor. Cuando leyó el texto, él dijo, ese texto, más el justo por la fe vivirá, fue la verdadera puerta de entrada para el cielo, para mí. Gloria al Señor. Ese es el efecto que tiene la palabra de Dios, cómo puede transformar, cambiar la vida de los hombres. No solo en la Edad Media, sino ahora. Es la última diapositiva, hermano. El mensaje que dieron a través de la Edad Media la iglesia que quiso siempre ser libre, de la cual venimos nosotros, la iglesia que fue al principio. En la Edad Media se gesta lo que sería
estas tres personas que vimos, Hus, Pedro Baldo y el otro hermano que estuvimos viendo, Juan Hus y Wycliffe, se llamaron precursores de la Reforma. Después vino Lutero, Calvino, que ya fueron los que reformaron toda la iglesia. Pero siempre hubo un común denominador. ¿Cuál fue? Luchar contra la idolatría, no a la idolatría. Era el grave problema. La gente estaba esclavizada por la idolatría, hermano. Y dígame si no es cierto, cómo hoy el mundo vive esclavizado por la idolatría. No solamente hablamos de la idolatría creado por una religión, sino hablamos de la idolatría del hombre. Idolatrizamos a los deportistas, hasta les llamamos Dios. Idolatrizamos a personajes políticos que son desastres, corruptos, pero decimos, son lo mejor. Eso es la idolatría. Pero también la otra idolatría, adorar dioses, imágenes y todo eso, bueno, siempre fue condenado por el Señor. Puedo leer 1 Corintios 6:9, acompáñenme en la lectura. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Escuche bien, ¿qué dice ahí la palabra? No errar, no le escape al blanco, hermano. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sigue el versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Más claro? Vivimos en el mundo donde se le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno, ¿cierto? Vemos a gente de la farándula, de la televisión, abusadores de menores, en corrupción, por acá, por allá. A mí no me representan, porque hay uno solo que nos debe representar y se llama Jesús, porque Él fue sin pecado. Y tenemos que seguir al que realmente puede cambiar nuestras vidas y corazones. Otro de los temas fue la Biblia como única autoridad. Eso es lo que sostuvieron todos los reformadores. La Biblia como única autoridad. Y dice así, 2 de Pedro 1:19, puede acompañarme en la lectura. 2 de Pedro 1:19. Esos son textos conocidos, pero tan actuales, hermano. Tenemos también la palabra profética más segura. Amén. ¿Cuál es la palabra más segura? La palabra profética que dada por Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿No da gloria al Señor por esto, hermano? Ahora, cuando yo quiero interpretar la Biblia a mi modo, o hacer lo que yo quiero y quiero usarla a mi voluntad o para complacer mi voluntad, eso es la interpretación privada. La Biblia no tiene más interpretación que las que está dada. Si el hombre quiere torcerse es otra cosa. Cuando usted ve un pasaje en la palabra del Señor,
y eso lo saben mejor los maestros de escuela bíblica que enseñan la homilética y la hermenéutica, cómo interpretar un texto de la Biblia, pero es muy fácil, es muy sencillo. Yo puedo leer un texto y tengo que leer todo el contexto de lo que dice la palabra. Entonces de esa manera, así dice la palabra del Señor. No lo interpreto como yo quiero o porque lo leo y ya está. Como dije los otros días, eso es peligrosísimo, ¿no? Imagínense encontrar una tribu diezmada, a alguno le faltaba oreja, a alguno dedo y le faltaba ojos. Y es porque habían interpretado el pasaje de que si tu ojo te era ocasión de caer, quítatelo. Y bien sabemos que la Biblia está hablando del pecado, y cuando habla de la iglesia, de la membresía, como miembro de la iglesia, que es un cuerpo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, no es de interpretación privada. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo y por eso hay que anhelar tener y ser lleno del Espíritu Santo para comprender la palabra. Amén. Y el último texto, 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15, leemos ahí en el nombre del Señor. Leemos el 14 para empezar ahí. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de eso es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Sostiene la palabra del Señor. No es la iglesia la que dicta la Biblia. Es la Biblia la que establece los parámetros, cómo debe ser una iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. Y la iglesia se encarga de sostener la palabra. Por eso dice la iglesia del Dios viviente, no cualquier iglesia. Una iglesia donde Dios esté vivo, obrando milagros, maravillas, sanando, transformando y obrando en los corazones de los hombres. Amén. Así que hermanos, quiere el Señor que podamos cada uno de nosotros entender cómo a través de los tiempos muchos lucharon. Yo conté esa experiencia, pero hay más experiencia. Hay más experiencia de hermanos que ganaron almas para Cristo. Por ejemplo, hubo un predicador que se llamó Ansgar. Este Ansgar, en realidad el nombre es un nombre godo, un nombre bárbaro, pero en español es Oscar. Oscar. Este hombre hizo algo maravilloso. Yo voy a ganar a los normandos para Cristo, dijo, y salió a predicarle a los normandos. Cruzó el mar Báltico y empezó a ganar a los normandos, a los vikingos, a todos esos para el Señor. Hermanos, ganó a todos los pueblos para el Señor Jesucristo, aunque le costó la vida, porque en una tribu lo recibieron todo, pero en la noche lo mataron. Le pegaron una pedrada y lo mataron. Pero no importó, él había sembrado la semilla y había ganado a esos pueblos para el Señor. Necesitamos esto hoy también, en estos tiempos. El mundo está desfalleciendo, hermano. Y la iglesia está sufriendo y cayendo en una tibieza espiritual tremenda. Pero que el Señor nos ayude a sobreponernos de la Edad Media, corrupta, destructiva, pestilente, surgió la iglesia reformada, que gracias al Señor pudo sostener la verdad, que gracias al Señor predicaron que hay un Cristo que tiene poder y que tiene vida.
Y por esa razón, hermanos, debemos sostener esa verdad. La palabra reforma, he nombrado mucho esa palabra, es una palabra interesante. Los predicadores de esa época le pusieron la reforma. ¿Por qué? Es una palabra griega que significa reformare, volver al origen. Lo que querían los hermanos es volver al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, a las cartas de Pablo, al libro de Apocalipsis, donde está la sana doctrina. Por eso dice la palabra, yo testifico a todo aquel que añade a este libro, Dios le va a añadir las plagas. Y aquel que le quita, Dios le va a quitar su parte del libro de la vida de la ciudad de Jerusalén. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Termina la Biblia. La última advertencia, no quitarle ni agregarle. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Espero que haya sido de bendición. Oramos al Señor. Puesto de pie, por favor, un ratito. Gloria al Señor. Oh Jesús. Vamos a orar al Señor, pero voy a hacer una invitación. Vivimos tiempos difíciles y las pruebas muchas veces no nos permiten estar cerca del Señor. Las luchas, los inconvenientes. Seguramente que como en la Edad Media hoy la iglesia sufre persecución en muchos aspectos. En otras formas, pero sigue persecución. Así que, hermano, le invito a que juntos oremos. Y si está pasando por pruebas, por luchas, por necesidades, pídale al Señor fortaleza, que Él esté obrando un milagro, que Él esté sanando su dolencia, respondiendo a la necesidad y a la petición de su corazón. Vamos a orar por los hermanos que están enfermos. Hay varios hermanos enfermos. Oremos al Señor, que el Señor esté obrando sanidad en cada uno de ellos. Amén, hermano. Oramos al Señor, inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Pido al pastor Walter Paredes que nos dirija en oración, por favor. Vamos a orar al Señor. Y mientras estamos orando, si usted necesita ayuda en la oración, pase adelante. Por favor, pase adelante. Vamos a invitarle a que juntos oremos. Si está pasando por pruebas, por luchas, por adversidad, el Señor está en medio de nosotros para obrar un milagro en cada vida. Tome la decisión de venir y pasar adelante en el nombre del Señor para que oremos juntos los unos por los otros. Quizás hay enfermedades, hay pruebas, hay aflicciones, pero deje que el Señor haga un milagro en esta noche en su vida. Amén. Oramos al Señor y si siente pasar, hágalo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. El Señor está aquí en nuestro medio. Hermano, pastor, dirige. Gloria al Señor. Paz, hermano. No tenga temor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a ti. Gracias. Gracias, Señor. Le adoramos, le alabamos, le glorificamos, le exaltamos, Señor, al Dios fuerte, al Dios poderoso, al Dios grande, maravilloso, creador del universo, Señor, aquel que sustenta todo lo creado con su palabra de poder, Señor, al cual nos rendimos, Señor, al cual nos postramos ante usted, Señor, reconociendo su autoridad, su poder, su gracia y su amor, Señor, para con nuestras vidas, Señor amado. Oh, bendito Dios, queremos estar acá, Señor, en su presencia para adorar y alabar, glorificar y exaltarle, Señor, por ese gran amor incomparable para nuestras vidas, Señor. Un amor, Señor, que no merecíamos, Señor, pero a usted le plació, Señor, darnos, Señor, de su gracia, Señor, y alcanzar, Señor, la salvación, bendito Dios. Oh, Señor, acá estamos como pueblo suyo, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, Señor, llamados a salvación, Señor. Oh, gracias, Señor, porque usted perdona nuestros pecados, Señor. Gracias porque esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, sangre que tiene poder para limpiarnos, Señor, y purificarnos de toda maldad, Señor. Que sea usted obrando, Señor, en medio de su pueblo, Señor. Oh, bendiga, Señor, a los hermanos que están enfermos.
Oh, Señor, su palabra nos declara, Señor, que por su llaga, Señor, por esas heridas que recibió en la cruz del Calvario, los cuerpos son sanados, Señor, y nosotros lo creemos, que en el nombre de Jesús usted sana los cuerpos enfermos, usted libra de toda enfermedad y dolencia, Señor. Oh, Cordero Santo, por los méritos de la cruz, Señor, le pedimos en esta hora, Señor, que sea usted obrando con poder de lo alto, Señor, extendiendo esas manos poderosas, Señor, de donde emanan sanidad para los cuerpos enfermos. Obre usted, Señor, bendiga a la iglesia en esta noche, bendiga a su pueblo, Señor, el que está pasando por aflicción, por dolor, por tristeza, por prueba, por lucha, Señor, por necesidades, bendito Dios, que sea usted, Señor, obrando, bendito Rey, que sea usted glorificándose en cada hermano, cada hermana, Señor, que sea el poder suyo, Señor, ayudándoles a seguir adelante. Oh, Señor, fortalezca a la iglesia en este tiempo, fortalezcala con su poder y fuerza para seguir adelante, Señor. A pesar de todo lo que sucede en este mundo, Señor, somos más que vencedores en el nombre de Jesús, porque hay victoria en su nombre, hay libertad en su nombre, hay sanidad en ese nombre. Oh, el nombre precioso, maravilloso, majestuoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que se dio, Señor, allá en la cruz del Calvario, aquel que se ofreció voluntariamente, Señor, en cargar los pecados de la humanidad. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay victoria. Oh, Cristo amado, gracias, gracias, Señor, porque usted no es ajeno a ningún problema, porque usted no es ajeno a ninguna problemática, Señor, porque usted está atento a todos, usted está atento a la oración de su pueblo, está atento a la oración, Señor, de sus siervos, de sus siervas, Señor. Oh, Señor amado, gracias, gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, hallar gracia y el oportuno socorro, el auxilio, Señor. Oh, Cordero Santo, gracias, Señor, porque podemos acercarnos ante usted, Señor, y encontrar la respuesta, encontrar, Señor, la solución a los problemas. Bendiga usted, Señor, levante en victoria, levántele, Señor. Oh, obre en la iglesia, Señor, bautice con su promesa, el bautismo del Espíritu Santo, llénenos del poder de lo alto, Señor. Oh, Cordero Santo, gracias, muchas gracias, Señor, porque usted está en medio de la iglesia, usted está en medio nuestro, Señor, y se mueve como un gigante poderoso para bendecir, para ayudar, para levantar, Señor, para hacer nuevas las cosas. Oh, usted tiene el poder y la autoridad, Señor, para sanar, para librar, Señor, y hacer nuevas las cosas, Señor, hacer maravillas y prodigios, Señor, porque usted es, Señor Dios, todopoderoso, Señor, majestuoso, Señor, digno de adoración y alabanza. Oh, Cordero Santo, gracias, Señor. Toda la honra, toda la alabanza, Señor, es solamente para usted, Cordero amado. A usted sea la honra y el honor, Señor. En su nombre oramos, Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor.